Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. En este momento tenemos 43 participantes, hay colegas de toda la provincia y algunos que no conozco que en una vez están de otro lado. Siguiendo con este ciclo de webinarios que el colegio lo tiene a través de educación médica continua, la doctora Gisela Goldberg, que es especialista en gastroenterología, es una médica del interior. Lo comentábamos recién, está muy interesante esto de empezar a mostrar un poco todos los colegas formados que existen en el interior de la provincia. Ella eh, es especialista certificada en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se formó en el Hospital Udaondo, y bueno, y tiene diplomaturas en neurogastroenterología, bueno, celiaquía, SIBO, todo este tipo de cosas que están tan vigentes hoy en día, sobre todo lo hablábamos en esto de las redes sociales. Así que bueno, si alguien tiene interés en preguntar, lo puede hacer, pedir el micrófono o de lo contrario, lo hace a través del chat. Doctora, adelante. Bueno, buenas noches. Primero, bueno, agradecer al Colegio Médico por la invitación para la charla. Voy a compartir pantalla. Díganme, esperen, voy a abrir ahora la presentación para que me digan si se ve. ¿Ahí se ve? No, ahí estamos viendo. Ahora sí, doctora. Bueno, Sí, perfecto. bien, espere que voy a... Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar del tema sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado, que es un tema del cual hay mucha difusión actualmente, sobre todo en redes sociales, y también hay mucha desinformación. Así que bueno, lo vamos a abordar desde el punto de vista científico, con evidencia, hablando un poco de la definición, del diagnóstico y del tratamiento. Para introducirnos un poco en el tema, lo primero que tenemos que saber es que la microbiota representa un gran porcentaje de las células del organismo. De hecho, eh, lo que está descrito es que las células correspondientes a la microbiota comprenden más o menos un valor, una cantidad de 10 a la 14, que sería hasta 10 veces por encima de la cantidad de células que tiene el organismo humano, y la mayor cantidad de microorganismos van a estar a nivel del aparato digestivo. Hablamos de microorganismos porque no solamente son bacterias, sino también que hay parásitos, hay hongos, hay virus y hay otro tipo de microorganismos como son las arqueas. A nivel del aparato digestivo, la distribución que tienen estos microorganismos es de proximal a distal, siendo muy baja la carga microbiana que hay a nivel de esófago y de estómago, y aumentando en sentido caudal, encontrándose la mayor cantidad de microorganismos a nivel del colon. Esto comprende aproximadamente 10 a la 12 microorganismos por mililitro a nivel del colon, y sabemos que la microbiota va a codificar 3 millones de genes en comparación con el genoma humano, que codifica 23.000 genes. Y de ahí la importancia de la microbiota y de su interacción con el organismo humano. La microbiota tiene varias funciones, entre las cuales está la función trófica por la producción de ácido butírico, que es un tipo de ácido graso de cadena corta, cuya utilidad tiene que ver con el mantenimiento del trofismo del epitelio intestinal. También promueve la formación de células epiteliales, la síntesis de mucina, que tiene un efecto protector sobre las células intestinales. Tiene una función metabólica a través de la producción de ácidos grasos y de la síntesis de vitamina K, cuyo rol tiene que ver principalmente con la coagulación. Pero también tiene una función inmune a través de la producción de sustancias que van a inhibir el desarrollo de gérmenes patógenos, y también, al ocupar un nicho ecológico, evitan justamente la invasión o la colonización por microorganismos patógenos, y también tendría una utilidad lo que es de alguna forma el entrenamiento del sistema inmune. Pero todas estas funciones van a ocurrir siempre y cuando, perdón, esta microbiota se encuentre en un estado de homeostasis, es decir, en un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe,
hablamos de disbiosis, cuya definición es un cambio en la composición de la microbiota que puede ser cualitativo o cuantitativo. En cuanto a lo que son los cambios cualitativos o una disbiosis cualitativa, nos referimos obviamente a una alteración entre las especies que conforman esta microbiota intestinal. Actualmente los estudios para evaluar la composición de la microbiota no están disponibles en la práctica clínica, sino más que nada a nivel de lo que son los estudios de investigación básica, y no existe un consenso en relación a lo que sería una microbiota normal, ya que la misma sabemos que no solamente va a variar de individuo a individuo, sino que también cambia en el transcurso de los días en la misma persona, con lo cual actualmente no hay un acuerdo de cuál sería la composición, la conformación de una microbiota normal. Y cuando hablamos de una disbiosis cuantitativa, nos estamos refiriendo a lo que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, cuya definición es, digamos, cuando hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, nos referimos a un síndrome clínico caracterizado por un número incrementado de bacterias en el intestino delgado. Recordemos que el intestino delgado tiene una baja carga microbiana y generalmente en el sobrecrecimiento bacteriano vamos a encontrar bacterias similares a las que están en el colon. Se puede presentar con síntomas inespecíficos como distensión abdominal, dolor, diarrea, constipación, y en los casos más severos con un síndrome de mala absorción caracterizado además de por la diarrea, por la presencia de anemia y déficits nutricionales. El sobrecrecimiento bacteriano se va a producir porque va a haber una alteración en los mecanismos de defensa que justamente lo que hacen es evitar esta proliferación microbiana por encima de lo normal. Entonces, cuando hay una alteración en la secreción ácida gástrica, en la motilidad intestinal, una alteración en la integridad de la válvula ileocecal o en las secreciones biliares y pancreáticas, eso va a favorecer el desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano, que puede presentarse en escenarios clínicos tan diversos como alteraciones de la motilidad intestinal, como por ejemplo una neuropatía diabética o una esclerosis sistémica, alteraciones anatómicas como cirugías, resecciones intestinales o estenosis, disminución de la secreción ácida gástrica por hipocloridria, ya sea secundaria a una cirugía o al uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, alteraciones de la inmunidad o a cuestiones multifactoriales que vamos a detallar un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Sabemos que el gol estándar, o sea, el método por excelencia que se utiliza o que debería, digamos, utilizarse para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano es el cultivo de fluido intestinal, ya sea a nivel de duodeno, de yeyuno o de ilion, y en la literatura están descritos, digamos, varios puntos de corte. Inicialmente, cuando se comenzó a describir esta entidad, se trataba de pacientes posquirúrgicos, con lo cual hablábamos de cargas bacterianas más elevadas, por eso es que en ese momento el punto de corte que se usaba era 1 por 10 a la 5, sobre todo por tratarse de pacientes que en el postoperatorio podían tener una alteración de la motilidad o un síndrome de asa ciega, pero posteriormente en otros estudios se vio que individuos con síntomas similares, digamos, el diagnóstico se arribaba con valores más bajos, entonces es que se consensuó en utilizar como punto de corte 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este método diagnóstico? Digamos, inicialmente es un método invasivo, tiene un costo elevado, está poco disponible y el principal problema es que tiene falsos positivos por contaminación de la muestra a través de lo que son las secreciones orofaringias o gástricas. Entonces, no se utiliza la práctica clínica y lo que utilizamos es el test de aire expirado, que ahora vamos a detallar un poquito más en qué consiste, que se realiza a través de dispositivos de cromatógrafos que van a medir gases, generalmente el que está más disponible es el hidrógeno, y lo utilizamos porque básicamente es un método que está ampliamente disponible, que es no invasivo y que es bastante sencillo. Ahora, para entender cuál es el fundamento por el cual se realiza el test de aire expirado, lo primero que tenemos que saber es que de forma normal, un individuo sano
va a producir aproximadamente 100 mililitros de gas intestinal por día y este gas va a provenir de la aerofagia, de las reacciones químicas de la digestión, de la difusión de gas desde el intestino hacia la sangre y principalmente de la fermentación de los residuos a nivel del colon, que es donde hay una mayor carga bacteriana, con la producción de gas, principalmente de hidrógeno y de metano, que son gases que ninguna de las células del organismo humano puede producir. Entonces, sabemos que las bacterias o los microorganismos en realidad pueden producir tres tipos de gases, que son el hidrógeno, el sulfuro y el metano. A partir del hidrógeno, de la reducción de 4 moléculas de hidrógeno, se puede formar una molécula de metano y también el hidrógeno es utilizado por las bacterias o por los microorganismos como sustrato para producir el sulfuro de hidrógeno. Estos gases van a difundir hacia la sangre, desde allí hacia los pulmones y pueden ser exhalados en el aire expirado y con estos dispositivos que son los cromatógrafos, medirse para realizar lo que es el test de aire expirado. Entonces, si yo encuentro determinados niveles de estos gases en aire expirado, digamos dentro de lo que está consensuado como criterios diagnósticos, sabiendo que estos gases no pueden ser producidos por el organismo humano, por las células del ser humano, voy a inferir de forma indirecta que estoy ante un cuadro de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Ahora, ¿cómo es la técnica? En primera instancia, bueno, se le dan algunas indicaciones previas al paciente, una dieta el día previo o los 3 días previos, dependiendo, digamos, de cada institución, y se toma una muestra basal, o sea, se le hace expirar al paciente en ese monitor sin ningún estímulo de sustrato. Es decir, se toma una muestra basal al inicio del estudio. Posteriormente se administra un sustrato que generalmente es glucosa-lactulosa, que de esto también vamos a hablar un poquito más adelante, y a partir de allí se van haciendo mediciones sucesivas en el tiempo, cada 15 o 20 minutos, y el estudio en general, dependiendo un poco de cada lugar, puede variar en su duración entre 2 a 3 horas, y estos resultados se van a interpretar con esos valores a través de lo que es una confección de gráficos, ¿sí? ¿Cómo interpretamos el estudio? Esto va a variar un poco según el sustrato que utilicemos. Ahora voy a mostrar algunas curvas en función de esto. Si usamos glucosa y estamos ante un estudio negativo, es decir, un paciente que no tiene sobrecrecimiento bacteriano, dado que la glucosa es un monosacárido que se va a absorber a nivel del intestino delgado proximal, si no hay sobrecrecimiento bacteriano, esa curva que refleja los valores de hidrógeno en el aire expirado durante lo que dure el estudio se va a mantener plana. En cambio, si hay sobrecrecimiento bacteriano y ese sustrato está alcanzado en el intestino delgado por las bacterias intestinales, va a haber un aumento de esos niveles que se va a reflejar en esta curva que está por debajo, donde se ve un pico en los niveles de hidrógeno, ¿sí?, en comparación con la curva de arriba. En cambio, si yo utilizo como sustrato lactulosa, dado que la lactulosa es un disacárido no absorbible, es decir, que va a atravesar todo el aparato digestivo manteniéndose intacta, es decir, desde la boca hasta el colon, en un estudio negativo voy a tener un pico en los niveles de hidrógeno a partir del momento en que el sustrato, es decir, que la lactulosa, alcance el colon. Dado que en el colon voy a tener una mayor carga bacteriana, estas bacterias van a metabolizar la lactulosa produciendo hidrógeno en este caso, y en un estudio negativo para sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado voy a tener un pico que va a representar el pico del colon. Pero si yo tengo un estudio positivo, voy a tener 2 picos. Voy a tener un pico antes de los 90 minutos y después voy a tener el pico del colon. ¿Por qué, digamos, es antes de los 90 minutos? Porque se considera que ese es el momento estimado en el cual el sustrato atraviesa la válvula ileocecal. Es decir, pasa del intestino delgado al colon. Entonces, para poder diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano, si yo utilizo como sustrato la lactulosa, el aumento en los niveles de hidrógeno
tiene que ser antes de los 90 minutos. Entonces, para resumir un poco los sustratos que se pueden utilizar, como decíamos, la glucosa es un monosacárido que evalúa principalmente el intestino proximal porque se absorbe a ese nivel, y esto puede representar un problema, sobre todo si yo tengo un intestino delgado, un sobrecrecimiento bacteriano quizá a nivel más distal, esa porción del intestino delgado va a quedar sin evaluar. Esto justamente se evalúa en diferentes estudios y se postula que la forma de solucionarlo sería aumentar la cantidad de glucosa que se administra, que inicialmente lo que se sugería eran 50 gramos. ¿Sí? En los estudios se evaluó la dosis de 100 gramos y con eso aparentemente se podría evaluar mejor el intestino delgado distal. Pero en la práctica la dosis de glucosa para el test de aire expirado que se sugiere es de 75 gramos por su amplia disponibilidad, dado que es la dosis que se utiliza para lo que son las pruebas de tolerancia oral a la glucosa. En cambio, cuando yo uso lactulosa, como decíamos previamente, estamos hablando de un disacárido no absorbible, que tiene un efecto de laxante osmótico, con lo cual puede haber un aumento del tránsito gastrointestinal, y si bien va a evaluar todo el intestino delgado, a veces es difícil diferenciar si el estudio es positivo, si estamos ante un verdadero sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado o ante un tránsito acelerado, y ese pico que observamos es en realidad el pico del colon. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que utilizamos en la actualidad para diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado? Cuando yo hablo de un sobrecrecimiento productor de hidrógeno, tengo que encontrar un incremento con respecto al valor basal, es decir, con respecto a la primera vez que el paciente sopla en el estudio, de 20 partes por millón antes de los 90 minutos. Es decir, si el paciente sopla la primera vez y tiene un valor de 2, antes de los 90 minutos yo tengo que tener un valor de 22 para considerar que el estudio es positivo para sobrecrecimiento bacteriano. Y si hablamos del gas metano, que quizá en la provincia de Santa Fe no hay tanta disponibilidad para medirlo, pero sí, por ejemplo, en Capital Federal, con un valor de más de 10 partes por millón en cualquier momento del estudio, este se considera positivo. ¿Cuál es la particularidad del gas metano? En realidad no está muy claro cuál es el rol en el sobrecrecimiento bacteriano. A diferencia del hidrógeno, en este caso el metano es producido por microorganismos unicelulares sin núcleo, que son las arqueas, principalmente representadas por el Methanobrevibacter smithii, que lo que hace es, a partir de 4 moléculas de hidrógeno, reducirlas a una molécula de metano, y en este proceso produce ATP y además produce butirato, que es un ácido graso de cadena corta. En los estudios lo que se vio es que el sobrecrecimiento productor de metano, es decir, el gas metano, tiene una asociación principalmente con la constipación, con un odds ratio de 3,5, y en este caso el tratamiento que tendría mayor eficacia sería la asociación de la neomicina con el tratamiento estándar del sobrecrecimiento bacteriano, que generalmente es la rifaximina, que esto también vamos a hablar un poquito más adelante. También lo que se observó es que el metano, o en realidad las arqueas no solamente, o sea, se pueden aislar en la materia fecal, lo cual marca su presencia en el colon. Entonces, no hablamos de un sobrecrecimiento de intestino delgado en el caso del metano, sino que hablamos de un sobrecrecimiento productor de metano, sabiendo que estos microorganismos también pueden estar en el colon. Y como consenso general, si bien no hay demasiada evidencia, lo que son los consensos de expertos para diagnosticar el sobrecrecimiento productor de metano con un valor de más de 10 partes por millón en cualquier momento del test de aire expirado, se considera que hay un IMO, que son las siglas del sobrecrecimiento productor de metano. Ahora bien, el sobrecrecimiento de intestino delgado se considera un trastorno secundario, es decir, que yo siempre debería sospecharlo en un paciente que tiene una causa predisponente. En esta revisión de expertos, lo que se plantea en este gráfico son justamente los factores predisponentes o las patologías asociadas al sobrecrecimiento bacteriano, y están ordenadas de una forma en la cual las de la izquierda son aquellas que tienen mayor asociación
y las de la derecha quizás una asociación no tan clara. Y dentro de, bueno, de estos grupos tenemos las anomalías en la motilidad del intestino delgado, dentro de las cuales sus principales representantes son la neuropatía diabética, autonómica y la esclerosis sistémica, las anomalías anatómicas, ya sea secundarias a cirugías, a divertículos de intestino delgado o a estenosis, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. En el otro grupo tenemos la hipocloridria, secundaria a una cirugía o a un uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, las alteraciones en la inmunidad y un grupo en el cual se describe como multifactorial, dentro del cual se incluyen entidades como la pancreatitis crónica y la enfermedad celíaca. Y en el grupo cuya asociación no es tan clara con el sobrecrecimiento bacteriano, tenemos al intestino irritable, que es uno de los escenarios clínicos en el cual más se investiga la presencia de sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo también por considerarse que la disbiosis es uno de los mecanismos fisiopatológicos que favorecerían el desarrollo del síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esta asociación entre el sobrecrecimiento bacteriano y el intestino irritable? Eso fue algo que se revisó en esta justamente revisión sistemática y metaanálisis que buscó determinar cuál es la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con intestino irritable versus controles sanos, utilizando como métodos diagnósticos y comparándolos el cultivo, que como decíamos previamente se considera el gold standard, y los test de aire expirado utilizando diferentes sustratos. Esta revisión sistemática incluyó 25 estudios, 3.192 pacientes con diagnóstico de intestino irritable versus 3.320 controles. Entonces, en estos gráficos, ahora voy a remarcar algunas cosas que me parecen importantes, se determinó cuál era la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con intestino irritable. Cuando se utilizó el cultivo con un valor de corte de 10 a la 3, se observó que los pacientes con intestino irritable tenían casi 4 veces mayor probabilidad de tener sobrecrecimiento bacteriano en comparación con los controles sanos, esto con una significancia estadística. Y cuando se utilizaron los test de aire expirado sin diferenciar los sustratos, también se observó una mayor prevalencia en un valor similar. Pero cuando se logró diferenciar cuál era el sustrato utilizado, se vio que cuando se utilizó glucosa, el odds ratio, o sea, la posibilidad de tener sobrecrecimiento bacteriano en individuos con intestino irritable, era de 6 veces en comparación con los controles sanos, pero en el grupo de la lactulosa, si bien también se observó mayor prevalencia, no se alcanzó una significancia estadística. Usando el mismo gráfico, ahora lo que vamos a evaluar o a considerar es cuál fue la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en los controles, es decir, en aquellos pacientes que se consideraban sanos o que tenían síntomas no compatibles con un sobrecrecimiento bacteriano. Cuando utilizamos como método diagnóstico el cultivo, vemos que un 8.2% de pacientes de controles sanos en realidad presentaron valores compatibles con sobrecrecimiento bacteriano. Y cuando se utilizaron los test de aire expirado, este valor alcanzó casi el 30%, es decir, que casi un 30% de individuos considerados como controles sanos tenían valores compatibles en su test de aire expirado con sobrecrecimiento bacteriano. Pero también si volvemos a hacer un subanálisis por sustrato, vemos que este porcentaje fue mucho mayor cuando se utilizó lactulosa que cuando se utilizó glucosa. Entonces, acá lo que podemos plantearnos es que cuando hacemos el test con lactulosa, este tiene una mayor posibilidad de tener falsos positivos, es decir, un resultado positivo en individuos sanos. Acá, comparándolo, se encontró que el test de lactulosa en controles sanos dio positivo en un 33% en comparación con el de glucosa que dio positivo en un 4%, es decir que
fue mucho menor el hallazgo de falsos positivos utilizando la glucosa como sustrato. En el mismo estudio, en la misma revisión sistemática, se incluyeron 7 estudios que evaluaron la eficacia de los antibióticos. En 4 de estos estudios se utilizó tratamiento con rifaximina, en 2 se utilizaron quinolonas y en 1 no se especificó cuál era el tratamiento utilizado. Y lo que se observó es que hubo una mejoría de un 81,6% de los individuos, sin diferenciar cuál era el tipo de tratamiento antibiótico que se había recibido, pero si se comparaba la rifaximina con las quinolonas, en este primer grupo de fármacos la eficacia fue mayor. En general, solemos elegir la rifaximina como tratamiento, dado que se trata de un antibiótico pobremente absorbible, es decir, que su principal efecto es a nivel de la luz intestinal, se absorbe alrededor de un 1%, es un antibiótico que se tolera muy bien, es de amplio espectro y suele tener pocos efectos adversos. En esta revisión de expertos también se aborda un poco lo que es el tema del tratamiento. Recordemos que el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado es una entidad que se describió hace varias décadas, inicialmente en pacientes postquirúrgicos, con lo cual no teníamos la disponibilidad de antibióticos que tenemos hoy. Entonces, acá lo que un poco se plantea es que se pueden utilizar otros antibióticos que no sean la rifaximina para el tratamiento, pero en general, por lo que comentaba previamente, solemos utilizar a esta como antibiótico de primera elección. Ahora, ¿cuál es la dosis que se utiliza? Y en esta revisión sistemática con metaanálisis, el objetivo fue determinar la eficacia y la seguridad de la rifaximina como tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Se incluyeron 32 estudios y en este estudio lo que se observó es que con este antibiótico se alcanzó una tasa de erradicación del SIBO de alrededor del 71%. En este mismo trabajo lo que se buscó fue evaluar cuál era la dosis con la cual se obtenía una mayor respuesta terapéutica y se diseñó, bueno, este gráfico buscando un gradiente dosis-respuesta en el cual a nivel del eje vertical lo que se describe es el porcentaje de erradicación del sobrecrecimiento bacteriano, mientras que en el eje horizontal lo que se evalúan son dosis crecientes. En este gráfico, cada uno de estos círculos representa un estudio distinto en el cual se utilizaron justamente diferentes dosis, y lo que se puede observar es que la dosis de 1.600 miligramos por día es aquella con la cual se obtiene una mayor respuesta terapéutica. En cuanto a lo que son efectos adversos, como decía previamente, en este trabajo de investigación lo que se describió es que el desarrollo de efectos adversos fue menor del 0,05%. Bien, entonces, en esta guía, esta es la guía americana de sobrecrecimiento bacteriano, lo que sugieren los expertos es el uso de antibióticos en pacientes sintomáticos. También se describen en esta tabla otros antibióticos aparte de la rifaximina, y la sugerencia es que la dosis sea la descrita en el estudio previo de 550 miligramos 3 veces por día y la duración del tratamiento de 14 días. Este último dato surgió a partir de un ensayo clínico bastante grande que se realizó en pacientes con intestino irritable, variedad diarrea, en el cual lo que justamente se observó es que la mayor respuesta terapéutica se observó con esta duración del tratamiento. Bien, y dentro de las otras herramientas terapéuticas que tenemos a nuestra disposición, tenemos los probióticos. Esto es un tema bastante controvertido, si bien los utilizamos de forma frecuente en la práctica clínica, no hay suficiente evidencia, digamos, de trabajos de investigación de calidad y bien diseñados que respalden su uso. Por ejemplo, en este metaanálisis y revisión sistemática, el objetivo fue evaluar la eficacia
de los probióticos en prevenir o tratar el sobrecrecimiento bacteriano, y si bien se observó que el uso de probióticos permitió una mayor tasa de decontaminación del sobrecrecimiento bacteriano, una disminución de los niveles de hidrógeno y también una disminución en el dolor abdominal, no se demostró que los probióticos tuvieran utilidad para prevenir el desarrollo de sobrecrecimiento bacteriano, y de cualquier manera esta evidencia no es suficiente para avalar su uso. Otro tema controversial en relación al tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano es la dieta, porque actualmente lo que se ve mucho en redes es esta indicación de abordajes específicos, de abordajes nutricionales específicos para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, y si bien se postula que la dieta podría mejorar la composición de la microbiota, principalmente a través de su efecto prebiótico, la evidencia que tenemos en la actualidad proviene de las dietas que utilizamos en el síndrome de intestino irritable, como el abordaje bajo en FODMAPs o la dieta hipofermentativa. Y acá en realidad tampoco nos queda claro si los efectos que observamos tienen que ver realmente con cambios en la microbiota o con una disminución en la fermentación intestinal que llevaría a una mejoría sintomática. Estudios específicos de dietas digamos, en el escenario clínico específico del sobrecrecimiento bacteriano hay muy pocos disponibles, digamos, en la literatura, y los que hay, el abordaje que justamente que abordan es la dieta elemental, que suele ser una dieta que se prepara, digamos, a nivel de un polvo que viene en una forma farmacológica, pero en general tampoco hay evidencia, los estudios son bastante controvertidos, ya que, por ejemplo, en algunos casos lo que se evalúa es la negativización del test de aire expirado, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, la mejoría sintomática de los pacientes, y que en estos estudios además se utilizó como método diagnóstico el test de aire expirado con lactulosa, teniendo en cuenta lo que hablábamos previamente de la posibilidad de que haya falsos positivos. Entonces, ahora que abordamos un poquito todas estas aristas, dentro de las opciones o dentro de los puntos del tratamiento para el sobrecrecimiento bacteriano tenemos los fármacos, principalmente los antibióticos y los probióticos, sobre los cuales no tenemos tanta evidencia científica disponible, el abordaje nutricional, cuya evidencia principalmente sugiere, el uso de dietas como la dieta baja en FODMAPs o la hipofermentativa, pero esto extrapolado del intestino irritable. Y lo que es fundamental es identificar el factor predisponente y, en la medida de lo posible, digamos, si esto es factible, corregirlo para justamente evitar las recurrencias del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, como conclusiones, el sobrecrecimiento bacteriano existe, no es una moda, es una entidad que conocemos desde hace varias décadas, pero sí en la actualidad existe un sobrediagnóstico. Debemos sospecharlo en el contexto clínico adecuado, sobre todo en pacientes que tienen factores predisponentes y sobre todo habiendo descartado, previamente entidades más frecuentes como son la enfermedad celíaca, las parasitosis, las intolerancias alimentarias. Tenemos que ser críticos en el análisis del test solicitado, sobre todo considerando la presencia de falsos positivos. El tratamiento antibiótico es seguro y eficaz. De primera elección es la rifaximina, por tratarse de un antibiótico pobremente absorbible, bien tolerado y con pocos efectos adversos. Si bien los probióticos podrían ser de utilidad en la terapéutica, todavía falta evidencia, y por el momento no hay una evidencia del rol de la dieta en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Si bien es algo que muchas veces sugerimos en la práctica, considerando que a veces los pacientes no tienen buenos hábitos alimentarios, por lo menos a la fecha no hay evidencia que respalde que algún abordaje sea mejor que otro, y ni hablar que no existe una dieta específica para SIBO. Así que bueno, les agradezco por su atención y bueno, estoy abierta a preguntas, espero que no haya sido muy aburrido. No, doctora, clarísimo.
Hay una pregunta de la doctora Mara Belén Quiroga que dice si se tiene en cuenta la terapia psicológica como en el síndrome de intestino irritable. A ver, dentro de lo que es el sobrecrecimiento bacteriano en sí mismo, digamos, deberíamos siempre buscar una causa predisponente, como las que nombraba previamente, en relación a lo que son alteraciones anatómicas, o sea, la pérdida de los mecanismos de defensa. Si yo considero que la disbiosis, digamos, en este contexto el sobrecrecimiento bacteriano se presenta asociado al síndrome de intestino irritable, lo voy a tener en cuenta ya que en el síndrome de intestino irritable uno de los mecanismos fisiopatológicos es la hipersensibilidad visceral, pero eso no está descrito, digamos, como parte del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, digamos, en un paciente que no lo tenga asociado a un síndrome de intestino irritable. Obviamente que los pacientes son muy complejos y si uno lo considera, obviamente que lo puede indicar, pero no hay evidencia que respalde que la psicoterapia, digamos, tenga utilidad en el tratamiento del SIBO. Doctor, Samantha Romina Pisani levantó la mano. Si quiere, le habilitamos el audio. Ah, de acuerdo, sí, sí. Después hay otras preguntas. Sí, Puede Hola, hablar. disculpe, buenas noches. Sí, con respecto a lo que dijiste del falso positivo, cuando da es eso, te vuelven a hacer otro estudio o cómo, o yo entendí mal. no, el falso positivo, digamos, es un paciente en el cual el estudio da positivo, pero no tiene sobrecrecimiento bacteriano. O sea, lo que deberíamos hacer en realidad es, en ese paciente, analizar bien el contexto clínico, digamos, evaluar si se descartaron No, otras sí te patologías más pregunto por sí. mí, porque a mí me dio una vez falso positivo y yo le pregunté a la doctora si me iba a hacer otro estudio, no me mandó a hacer otro estudio, pero sigo con los mismos sintomatología. No, no se pide, esto también lo preguntaron acá si se realiza control de test de aire expirado. No, no está indicado el control de test de aire expirado. Por Yo ejemplo, le yo había tengo pedido eso y me dijo que no. no, es que no, a ver, una cosa, ahí tenemos dos escenarios clínicos posibles. Si yo tengo un paciente que lo traté y no respondió, digamos, si el tratamiento fue adecuado, yo voy a interpretar que ese paciente fue un falso positivo y voy a buscar diagnósticos alternativos que puedan explicar sus síntomas. Si yo Ujú. tengo un paciente que se trata y evoluciona bien, esto en relación a la pregunta que hace Micaela, no voy a indicar el test de aire expirado, voy a interpretar que respondió al tratamiento, porque si yo a ese paciente le hago un test de expirado de control y vuelve a dar positivo, me voy a ver obligada a volver a tratar a un paciente asintomático, teniendo en cuenta también las implicancias que tiene el tratamiento antibiótico. Si bien la rifactimina es un antibiótico que se tolera muy bien, que no tiene efectos sistémicos, dado que prácticamente no se absorbe, el antibiótico va a afectar la microbiota intestinal también, no solamente digamos, las No, bacterias del sol. Sí. por ejemplo, por ejemplo, después de tanto tiempo, otra vez vuelvo con los mismos síntomas. Yo le pregunté para ver si me podía hacer un test expirado, me dijo que no, porque había respondido bien al tratamiento, pero los síntomas y signos siguen. Bueno, ahí lo que hay que ver es si hubo respuesta, digamos, si hubo respuesta al tratamiento o si no la hubo. Si hubo respuesta, puede haber una recurrencia del sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, si nunca hubo respuesta y el tratamiento fue adecuado, tengo que pensar en otros diagnósticos. Digamos, tendrías que volver a consultar al médico nuevamente. Sí, a ver, eso digamos, hay que interpretarlo en el contexto de una consulta médica, sabiendo tus antecedentes, tus síntomas, porque también a veces tenemos que tener en cuenta que los síntomas del SIBO son muy inespecíficos, entonces pueden compartirse o pueden confundirse con síntomas de otras entidades. Entonces ahí es importante hacer un buen Sí, diagnóstico sí, diferencial. ahí te entendí. Muchísimas gracias. Bien, el doctor Aníbal Gastaldi pregunta, ¿el estudio requiere dieta previa? Evitar inhibidores de la bomba de protones, procinéticos, signo de pregunta. ¿En pacientes con diabetes usan lactulosa o fructosa? Es una Bien, entidad que recurre y el uso frecuente de antibióticos podía contribuir a resistencia. bien.
Vamos por partes. La dieta previa sí se indica dependiendo un poco de la institución, en general entre 1 a 3 días previos, sobre todo para evitar el consumo de alimentos fermentables que pudieran ser alcanzados por las bacterias o por los microorganismos que están en el colon y pudieran generar un falso positivo. De hecho, si yo hago soplar la primera vez al paciente y le da un valor elevado por encima de 20 la primera vez que sople en ayunas, la causa más frecuente de eso es que el paciente no haya cumplido con la dieta los días previos. Tengo que evitar generalmente 48 horas antes del estudio cualquier medicación que altere la motilidad intestinal. Prokinéticos, antiespasmódicos, laxantes, también inhibidores de la bomba de protones. En relación a otros fármacos, el paciente tiene que esperar, por ejemplo, 4 semanas desde la última vez que tomó antibióticos hasta hacerse el estudio. Y si se hizo una colonoscopía, también tiene que esperar 4 semanas. En pacientes con diabetes es de elección la lactulosa, ya que, digamos, es un disacárido, pero no se absorbe, con lo cual no va a alterar los niveles de glucemia del paciente. La fructosa se usa como sustrato en otro test de aire expirado, que es para evaluar intolerancia a la fructosa. Y sí, es real que es una entidad que recurre y el uso de antibióticos no solamente contribuye a la resistencia antibiótica, sino también a la disbiosis. Por eso es que es tan importante realmente ser bastante criterioso en la indicación del tratamiento, en la interpretación de los test de aire expirado, y como decía previamente, en identificar el factor predisponente y de ser posible corregirlo. A veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes y que como consecuencia de un mal control de su diabetes, esto genera alteraciones de la motilidad gastrointestinal, contribuyendo, digamos, como factor predisponente. Entonces, en este paciente es fundamental que logre un buen control glucémico. Bueno, y así, digamos, lo ideal sería evaluarlo en cada contexto clínico. Micaela Capelletti dice, ¿se realiza control del test de aire expirado? ¿En qué momento? No, esto es lo que decía antes, no se indica control de test de aire expirado. Si yo tengo una buena evolución clínica del paciente, no voy a indicarle un test de control por la posibilidad de falsos positivos, teniendo en cuenta que eso me va a obligar a repetir el tratamiento antibiótico y aparte que representa una gran frustración para el paciente. Si yo tengo un paciente que tenía síntomas, se trató y evolucionó de forma favorable, voy a interpretar que ese paciente resolvió su sobrecrecimiento bacteriano. Juliana Malchiodi dice, ¿los probióticos se indican después de la toma del antibiótico? No sé si lo pregunta de cualquier antibiótico en una situación de una infección respiratoria o si es después de la rifaximina. Bien, bueno, ahí hay dos escenarios distintos. Si hablamos de un Sí, sí. antibiótico en general que usamos eh, para una infección urinaria, una infección respiratoria, ahí lo ideal es empezar el probiótico al mismo tiempo que empiezo el antibiótico y continuarlo hasta una semana después. Si hablamos del probiótico en el contexto del SIBO, si bien no hay evidencia clínica, la realidad es que se usan de forma frecuente, pero en las guías, digamos, de recomendación de expertos, no está descrito el probiótico como parte del tratamiento, y así como no está escrito, digamos que hay que darlo, tampoco está escrito en qué momento. Los únicos probióticos que se pueden dar junto con el antibiótico y que no ven afectado su efectividad, digamos, son el Saccharomyces boulardii y el Bacillus clausi. Si yo voy a usar otro probiótico, tengo que intentar separarlo al menos 2 horas de la toma del antibiótico para evitar que el antibiótico justamente eh, disminuya la efectividad del probiótico. También lo que se puede hacer en el caso del sobrecrecimiento bacteriano es indicar el probiótico después del curso de antibióticos, porque en realidad no es algo que esté estipulado. Eh, mm, a ver, Aileen Fermani nos dice, ¿cuál sería el mejor probiótico, nombre comercial, indicado posterior al tratamiento? Bien, en esto tampoco hay mucho consenso. En general, en relación a los probióticos que utilizamos,
Con los que hay más evidencia es con aquellos que suelen tener una o dos cepas. Los que más usamos en la práctica clínica son las cepas de Lactobacillus, ya sea Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus reuteri, y si no también los que nombraba previamente, el Saccharomyces boulardii y el Bacillus clausii. El nombre comercial. Eh, el Bacillus clausii es la enterogermina, van a tener que pagar la responsa. Eh, el, el, el Saccharomyces boulardii es el floratil. De Lactobacillus rhamnosus hay, bueno, el más conocido es el Biocas Protect y del Reuteri está Biogaia. El tema, por ejemplo, de los suplementos probióticos que se suelen vender en las dietéticas, digamos, para considerar que un probiótico es un probiótico, no solamente tiene que tener un microorganismo, sino que tiene que estar descrito, eh, digamos, qué tipo de microorganismo tiene, describiendo la cepa, la especie, y tiene que tener también posteriormente un código alfanumérico que especifique la subespecie, tiene que estar descrito qué dosis tiene de probiótico, eh, y tiene, bueno, y aparte tiene que haber estudios de investigación que avalen su utilidad. Entonces, no cualquier probiótico que se vende en la dietética tiene esta utilidad. Y después lo otro que tenemos que tener en cuenta que a veces algunas formulaciones de probióticos tienen también prebióticos, por ejemplo, fructooligosacáridos o galacto-oligosacáridos, que son muy fermentables. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, se trata de un sobrecrecimiento bacteriano, a veces no suelen ser muy bien tolerados. Marcelo Kloster nos dice, ¿qué pasa con los pacientes que recibieron tratamiento y mejoran y al tiempo vuelven con síntomas, se vuelven a hacer tratamiento y después acota? Las dietas SIBO son muy difíciles de sostener. Bien, los pacientes que tienen recurrencias se vuelven a tratar. En general, las recurrencias no suelen presentarse con, digamos, con un intervalo menor de entre 3 y te dirías 6 meses en general. A veces los pacientes no tienen una mejoría completa y en realidad es porque tienen otro diagnóstico. Pero bueno, si uno interpreta, el paciente respondió y a los meses vuelve a tener síntomas, se puede volver a tratar. De hecho, en los pacientes con intestino irritable, sobre todo variedad diarrea, está demostrado que hay utilidad en hacer, digamos, durante el año algunos ciclos repetidos de antibióticos, tratando lo que hablábamos previamente, uno de los mecanismos fisiopatológicos del intestino irritable, que es la disbiosis. Y lo que decía antes, el tema de las dietas para SIBO, o sea, no hay evidencia que diga que hay una dieta para sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, no hay en la literatura estudios que, que respalden la afirmación de que la dieta mejora la eficacia del tratamiento antibióticos. Desde la evidencia científica, lo cual no quiere decir que uno en la práctica no le sugiera al paciente que lo evalúe un licenciado en nutrición, pero desde la evidencia científica, el tratamiento del sobrecrecimiento es el antibiótico e identificar el factor predisponente. Las dietas en general las indicamos para evaluar intolerancias alimentarias, ayudar a que el paciente mejore quizás sus síntomas de forma más rápida, y en el caso de pacientes, por ejemplo, que no tienen buenos hábitos alimentarios, el objetivo sería ayudarlos, digamos, el acompañamiento para mejorar eso. Pero la dieta en sí no hay evidencia específicamente sobre lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Todos los datos, toda la evidencia se extrapola de lo que son las dietas que sí tienen utilidad en el síndrome de intestino irritable. Ay, no escucho. Tiene apagado el micrófono, doctor. Está silenciado, doctor. Perdón, ahora sí. Aníbal Gastaldi nos pregunta, uno tiende a pensar que un paciente con síndrome de intestino irritable tiene peristalsis normal y es poco probable que tenga SIBO. ¿No cree que es una moda o forma de explicar síntomas de tan difícil solución? Como por ejemplo el conteo de cándidas en materia fecal y luego tratar con azol, lo cual no figura en la bibliografía. Bueno,
En primer lugar, dentro de los mecanismos fisiopatológicos del intestino irritable están las alteraciones de la motilidad. De hecho, dentro de los criterios diagnósticos, digamos, de Roma 4, o sea, el paciente con intestino irritable tiene dolor abdominal asociado a alteración en el hábito evacuatorio, digamos, y síntomas relacionados a eso. Es decir, que los pacientes con intestino irritable sí tienen alteraciones de la motilidad. ¿Sí? Lo que se O sea, existe una asociación entre intestino irritable y sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis, o sea, no es poco probable. Obviamente, a ver, un paciente que tiene un intestino irritable, la etiopatogenia, la fisiopatología es bastante compleja, o sea, incluye alteraciones de la motilidad, intolerancias alimentarias, hipersensibilidad visceral, eh, disbiosis. Entonces, hay que intentar como abordar todo eso y en cada paciente que tiene intestino irritable va a predominar uno de esos mecanismos, que lamentablemente no tenemos estudios diagnósticos para saber cuál es el mecanismo que predomina en cada paciente, porque si no sería como más fácil abordarlos. Eh, pero sí hay asociación entre intestino irritable y SIBO o disbiosis, que también puede haber una disbiosis cualitativa, y los pacientes con intestino irritable sí, dentro de los mecanismos de desarrollo de esta entidad están descritas las alteraciones de la motilidad. Obviamente no alteraciones, no digamos como una neuropatía autonómica, pero sí digamos, está descrito que puede haber aceleración del tránsito intestinal que se puede manifestar con diarrea o disminución del tránsito intestinal que se puede manifestar como constipación. En relación a la candidiasis intestinal, bueno, esto es un tema bastante controvertido y bastante en discusión en la actualidad. Si yo a cualquier paciente le pido un cultivo micológico de materia fecal, lo más probable es que encuentre cándida. La cándida es parte de la microbiota normal. Lo que es el SIFO, bueno, es un tema que por ahí es un poco reciente, lo que se consideraría un sobrecrecimiento fúngico, en general no lo consideramos como un primer diagnóstico. Recién lo vamos a sospechar en un paciente que quizás hizo varios cursos de antibióticos, eh, pero no es algo que tratemos de forma frecuente en la práctica clínica. O sea, si yo, de hecho, o sea, no diría que no es del todo correcto pedir un cultivo micológico de materia fecal, por lo menos no en primera instancia. O sea, la cándida, o sea, no tenemos que olvidarnos que la cándida es parte de la microbiota. Un comentario mío, ¿no? Una Sí. cuestión no poco importante es todo esto, la ecología, digamos, de toda la biota. No tenemos que olvidarnos que todos los inhibidores de la bomba de protones son de venta libre, Ujú. todo el mundo los consume masivamente, y eso obviamente que altera toda la función del ácido gástrico. Y tampoco nos olvidemos que todos los alimentos que estamos consumiendo, sobre todo las carnes, tienen alimentos procesados que tienen cualquier cantidad de antibióticos. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice de cada 100 kilos de antibióticos que se elaboran en el mundo, 80 van a medicina veterinaria, que es la que nosotros después consumimos. Entonces, permanentemente estamos bombardeando la biota, la flora normal que deberíamos tener con inhibidores de bomba de protones, con estrés, con antibióticos que estamos consumiendo a diario, y es obvio que esas bacterias pobrecitas que deberían estar ahí no las sabemos cuidar. Por eso el tema de la alimentación no es una cuestión menor. Ojalá que algún día aparezca evidencia, pero la pregunta va puntualmente a dos cosas. Lactobacilos, que es, digamos, un probiótico de uso masivo y que hay un montón, porque cada uno de los yogures tiene distintos Ujú. lactobacilos. Hay más de 80 lactobacilos en el mercado. Por un lado, si tiene alguna utilidad en esto. Sí, a ver, el yogur se considera, a diferencia quizá de de los alimentos, de otros alimentos fermentados, es un probiótico porque la forma en la que está fabricado nos permite saber exactamente qué cantidad, qué dosis de probiótico estamos administrando.
Las formas de modular la microbiota, si bien uno cree que, digamos, que las herramientas que tenemos son los antibióticos y los probióticos, tienen que ver mucho con los hábitos, ¿sí? La alimentación, el consumo habitual de ultraprocesados, la actividad física, el descanso, el manejo del estrés. Todas esos puntos tienen relación con la modulación de la microbiota. Eh, sí, Sí. a ver, se sugiere el consumo de yogures. De hecho, nosotros en la práctica clínica también, por ejemplo, lo sugerimos en pacientes con constipación, pero sí, digamos, tienen su utilidad. Y los otros fermentos que también dan ácido butírico, como el kefir, por ejemplo, el chucrut, ese tipo de cosas, ¿sirven? Sí, a ver, eso, digamos, está bueno incorporarlos, digamos, son alimentos fermentados, no son estrictamente probióticos porque, por ejemplo, entre una botella de kefir y la que tiene al lado, la composición microbiana va a ser distinta. Sí contribuyen a que la microbiota eh, tenga una composición más saludable, digamos, entre comillas, pero quizá en un paciente con síntomas no vamos a sugerir consumirlos en primera instancia porque a veces pueden generar síntomas. Y siempre por ahí la idea es empezar a incorporarlos de forma progresiva. Bien, y la última mía. La vez pasada había escuchado como noticia que en el Hospital Clínicas estaban haciendo siembra de bacterias en el intestino. ¿Eso se sigue aplicando? ¿Tuvo resultados? ¿Sí? ¿Es útil? Sí, en el hospital de clínicas lo que se hace es trasplante de materia fecal, Ujú. que, bueno, está en estudio su utilidad para diferentes patologías crónicas digestivas. Digamos, para el cuadro clínico que hay más evidencia en cuanto a su uso es para lo que es la diarrea por Clostridium difficile, sobre todo en pacientes que tienen refractariedad al tratamiento o recurrencia. Bárbaro. Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos porque la charla ha sido muy clara. Volvemos a ofrecer el micrófono por si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta, pero hay muchos saludos, y agradecimientos por tan buena exposición, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las preguntas que la verdad fueron muy interesantes. Sí, sí, ha sido muy elogiable, fantástico. Bueno, siguen los saludos y las explicaciones. Muy buena charla, muchas gracias. Bueno, doctora, ha sido realmente un placer. Bueno, igualmente. Felicitaciones, Muchas gracias, doctor. y gracias por su generosidad. El colegio ha abierto también la revista por si usted desea publicar. Este, y bueno, a todos los asistentes, pasen muy buenas noches. Gracias, Guido, por haber coordinado y nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias entonces, doctor y doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, gracias.